Sí, profe, Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buen día, ¿Sí se maestro. escucha? Buenas tardes, Sí. profe. ¿Me oyen bien? Sí, maestro. Estoy aquí en la facultad profe. donde, como saben, ha habido problemas para entrar al Zoom, pero parece que ya lo resolvimos, ya no hay problema, ¿no? Ya pudimos ingresar aquí. En todo caso, ahorita el problema es que hay algo de ruido aquí porque estoy en el CIFE. Estoy en el CIFE, no en el salón, sino en la entrada a la oficina del CIFE, pero sí hay mucho ruido por aquí. Pero bueno, ¿quién nos recuerda en qué nos quedamos el jueves pasado? Hoy vamos a ver el texto, el capítulo 15, Economía Institucional. El capítulo 15, titulado Economía Institucional. La economía institucional. Bien. Lo que sí puede ocurrir, como ha estado sucediendo últimamente, es que a los 40 minutos nos interrumpa, ya saben. Se supone que yo debo hacer un trámite para que nos den la hora y media continua, pero no lo he hecho. Entonces eso puede ocurrir, ¿no? Que nos interrumpan a los 40 minutos y pues utilizando el mismo enlace, volver a entrar. Pero afortunadamente aquí estamos. Teníamos programado ver el capítulo el capítulo 15 relativo a la fuerza primordial de la gran recesión, de la gran depresión, o el 16, el nacimiento del estado de bienestar. ¿Cuál de los dos? El 15, profe, porque nos quedamos en el 14 la otra clase. ¿Nos quedamos en dónde? En el capítulo 14, entonces hoy tocaría el capítulo 15. Bien. Trata el capítulo 15 sobre la Gran Depresión. Es la fuerza primordial de la Gran Depresión. ¿Por qué se llama así el capítulo? ¿Quién nos explica por qué se llama así el capítulo? ¿Cuál es la fuerza primordial de la Gran Depresión? Es una fuerza Pues, primordial para el pensamiento económico, es decir, la Gran Depresión influye en el pensamiento económico. ¿Por qué? De hecho, cambia al pensamiento económico, la Gran Depresión. ¿En qué sentido? Adelante, Diego. Pues yo creo que tiene que ver con que se cae la interpretación de que el capitalismo, o bueno, el sistema, tiene una capacidad intrínseca de volver al equilibrio, y con la Gran Depresión se da cuenta que pues puede haber un excedente de producción o una falta de demanda y incurre en desempleo, y las soluciones que daban economistas ortodoxos, que era no hacer nada, pues resulta no funcionar, y pues con los efectos de la crisis se opta por cambiar todo eso e intervenir, sobre todo del Estado, una intervención del Estado. Muy bien, Diego, explicado en muy pocas palabras. Efectivamente, ¿no?
Muchos economistas importantes habían recomendado incluso no intervenir con la Gran Depresión. Tan importantes como Joseph Schumpeter, el austriaco. Bueno, todavía no era tan famoso en aquella época. Era un hombre de pues unos 40 años, aproximadamente 40 y tantos. Bueno, de hecho, Schumpeter era de la misma edad que Keynes. Nacieron en el mismo año, ambos nacieron en 1883. Schumpeter, entre otros, recomendaron no hacer nada, que la crisis se resolvería por sí misma, se resolvería de manera automática. Pero pues transcurrían los meses y no era así, no se superaba la Gran Depresión. Por eso se llama así el capítulo, porque tuvo unas enseñanzas importantes. El capítulo, por ejemplo, deja en el pasado, deja como anacrónica, como obsoleta a la ley de Say. Diego ya más o menos nos decía por qué. ¿Por qué deja de funcionar la ley de Say? ¿O quién nos recuerda cuál es la ley de Say? Pedro Leonardo. No sé si mi compañera quiera decir algo. Janet, adelante. Sí, profesor, me parece que la ley de Say decía que conforme se fuera a producir, se iba a vender, entonces, y te iba a dar la ganancia suficiente para volver a producir, es decir, que iba a ser un equilibrio constante, que era una ley de la naturaleza, se podría decir, y que nadie podía modificar esta. Pero, pues, en capítulos anteriores, hacen mucha mención en cómo Estados Unidos y su economía iba creciendo cada vez más y más, hasta que llegó un punto en el que me parece, no me acuerdo si lo leí en ese texto o en un libro de historia, que llegó un punto en el que cualquier persona de Estados Unidos, hasta el barrendero, ganaba mucho más que cualquier otra persona con una profesión en otra parte del mundo. Y cuando llega la Gran Depresión, pues es algo como que nadie lo puede creer y nadie sabe por qué, cuando la ley de Say se podría decir que como que excluía a Estados Unidos de un suceso así, por lo mismo de que según esta era una ley natural. Muy bien, Janet. Pedro, ¿querías agregar algo? No, profe, ya nada. Bien. Pues efectivamente la ley de Say, que dice que la oferta crea su propia demanda, pues ya resultó obsoleta, porque la causa principal de la Gran Depresión fue más que una burbuja financiera, más que la especulación en los mercados financieros, fue una crisis de sobreproducción, sobre todo, ¿no? Una crisis de sobreproducción en los países industrializados. En el campo, en las fábricas, en la ciudad, se empezaron a acumular inventarios. Entonces las empresas vieron que empezaron a disminuir sus ventas. Y al disminuir sus ventas, sus estados financieros revelaban baja en las ventas y por tanto baja en las utilidades. En los mercados financieros nadie se tomaba la molestia de, por ejemplo, la bolsa de valores, pues en parte como en buena medida sucede ahora, todos los que compraban y vendían acciones como intermediarios o como inversionistas en la bolsa de valores, normalmente se iban por tendencias, por chismes, por noticias, por modas
De que tal acción va a subir, pues vamos a comprar, de que tal acción va a bajar, pues vamos a vender antes de que baje, y así. Pero en el año de 1929, la bolsa de valores llevaba años literalmente con una muy fuerte tendencia ascendente, entonces todo el mundo creía que iba a seguir subiendo la bolsa, ¿no? Fueron muy pocos los que se tomaron la molestia de agarrar los estados financieros y ponerse a estudiarlos, ¿no? De cómo iban en realidad la contabilidad de las empresas. Y los pocos que se dieron cuenta, pues se percataron de que no andaban bien, ¿no? Entonces, efectivamente, la burbuja inflacionaria, que las acciones estaban valiendo más de lo que, más del el capital que representaban, pues los más listos, los que sí vieron los estados financieros, pues empezaron a vender, ¿no? A vender, a vender, a vender, y ellos sí se salieron a tiempo. Es decir, los primeros que brincaron del barco que se estaba hundiendo fueron los que se salvaron. Los que se tardaron en brincar se ahogaron, y eso pasó. Eso pasó. Bien. Sobre la Gran Depresión, sobre qué... la teoría económica, es decir, el pensamiento económico, pues no tenía respuestas a lo que estaba pasando, ¿no? Los economistas políticos clásicos no podían explicar lo que estaba pasando. En esa época ya existía la economía neoclásica incluso, ¿no? Alfred Marshall ya no vivía, pero acababa de morir hace poco tiempo. Y otros pensadores neoclásicos, pues tampoco tenían una explicación. Otros economistas. Y el concepto del ciclo económico, o como le llama Galbraith en este capítulo, el ciclo comercial. Es decir, que la economía primero tiene un ascenso, un crecimiento, un periodo de auge, y luego llega a un límite. Paula nos comenta en el chat que la Gran Depresión se dividió en 3 fases. ¿Tienes micrófono, Paula? ¿Nos puedes explicar? Sí, profe, voy a hablar un poquito bajito porque estoy en la biblioteca de la facultad, pero ¿sí me escucho bien? De hecho, Bueno. no te oí bien porque hay algo de ruido aquí afuera, pero déjame subir el volumen. Sí, pero sí, los demás me escuchan bien. Vale, bueno, en el capítulo habla que la Gran Depresión se dividió en tres fases. La primera, como habla usted, es la inflación. Como consecuencia, en la segunda fase es la quiebra en la industria y en la agricultura, y como consecuencia de esa segunda fase son padecimientos en la población más vulnerable, que está conformada por enfermos, por ancianos, por incluso estudiantes y implicando un desempleo que hubo en la segunda fase. No sé si me expliqué bien. La tercera fase, ¿la podrías repetir, Ingrid? Porque no la alcancé a oír bien. Sí, como en la segunda fase hubo quiebra en agricultura y en industria, hubo mucho desempleo, lo cual afectó a las unidades familiares y en ellas la población más vulnerable, como los ancianos, como los enfermos y otra gente que pues ya no tuvo acceso a la vivienda por este desempleo. Exactamente, ¿no? Le pegó sobre todo a la población vulnerable, a las personas de la tercera edad, a los que ya estaban desempleados, a los jóvenes, a todas las personas que tenían alguna discapacidad, a madres solteras, a gente que no había tenido
escolaridad, que se habían salido de la escuela, es decir, fue a toda la gente con algún tipo de vulnerabilidad, le afectó la Gran Depresión. Bien. Ingrid nos mencionó que en la primera etapa hay un fenómeno de deflación, es decir, en la Gran Depresión los precios no subieron, sino al contrario, bajaron. ¿Por qué bajaban los precios? Y bajaban mucho. ¿Por qué bajaban los precios? Esto fue muy característico. ¿Por qué la deflación? ¿Por qué se desinflan los precios? Abraham, Por el exceso de oferta. O sea, estamos hablando de un fenómeno de sobreproducción. Entonces, al haber muchas mercancías en el mercado y en los inventarios, el precio comenzó a caer. Entonces, es por eso que se vivió un fenómeno deflacionario. correcto, Abraham. Janet, Pues por la poca demanda había mucha oferta, o sea, había muchos artículos por vender, pero pues la verdad es que a casi nadie le interesaba y eso también hizo pues la depresión, eso fue característico de esto. correcto. Pedro, Básicamente comentando lo mismo que mis compañeros, un exceso de oferta y con la finalidad de poder competir pues más, bajaban los precios para que fuesen ellos como que esa elección por el consumidor, pero obviamente esto lamentablemente al bajar los precios hay que bajar costos y generaba pues las filas de pobreza de esa época. bien, muy bien los tres que comentaron. Efectivamente, los precios bajaron porque había sobreoferta de todo. Entonces, no solo había ofertas en el sentido de descuentos, sino verdaderas gangas, ¿no? Verdaderos remates. Todo se vendía muy económico, todo se vendía muy barato. Pero ¿cuáles eran las consecuencias de vender barato? Pues que los productores no recuperaban la inversión y tenían que despedir gente, despedir empleados, porque no tenían con qué pagarles y la situación, lejos de mejorar, empeoraba. Bien. En la Gran Depresión se empieza a hablar precisamente de ciclos económicos, de estos periodos de crecimiento, auge, recesión, crisis y otra vez crecimiento, auge y así. Como algo natural al sistema capitalista, al sistema económico. ¿Recuerdan quién fue el primer personaje el primer economista que habló de los ciclos económicos? Adelante, Pedro. Wesley Mitchell. Wesley Mitchell, muy bien. Mitchell. ¿Recuerdas qué dijo Mitchell sobre estos ciclos económicos? ¿Dijo que eran todos iguales o que eran diferentes? Bueno, comentó que los ciclos económicos eran originados por una serie de acontecimientos pues como que únicos, excepcionales, por lo que era realmente imposible predecirlos, o sea, pues sí, su origen era muy particular, o sea que cada ciclo que llegase a suceder, cada crisis, tenía un origen único, entonces eran como impredecibles. Muy bien, muy bien. Además muy atinado, ¿no? Por ejemplo, porque poco tiempo después un ruso también habló de los ciclos, pero este ruso decía que eran muy constantes. ¿Quién era el autor de esa teoría de los ciclos? Los ciclos de Kondratiev. Kondratiev, efectivamente, ¿no? Bueno, quien a su vez hizo aportaciones importantes, pero según él eran más o menos regulares.
Mitchell no estaba tan de acuerdo. Bien. Que habíamos comentado que la Gran Depresión, bueno, se inició a finales de 1929, a partir de la caída de la bolsa en octubre. Pero en 1930, 31, 32, iba la economía en franca bajada, ¿no? En franco declive. De hecho, en diciembre de 1932, en el caso de Estados Unidos, porque la depresión afectaba a todo el mundo industrializado, pero en Estados Unidos hubo elecciones. ¿Quién ganó las elecciones de diciembre de 1932 y ocupó la presidencia en enero de 1933 en Estados Unidos? El poderosísimo Roosevelt, ¿no? Roosevelt, exactamente. El presidente Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, precisamente ofreciendo soluciones para la crisis, ¿no? En cambio, su adversario no pudo reelegirse. No pudo reelegirse por un segundo cuatrienio. Ya hablamos que Roosevelt tuvo un eslogan político, una frase propagandista que decía ¿cómo? ¿Cuál es la frase de Roosevelt? ¿Cuál fue cómo le llamó a su nueva política? Roosevelt. Bien, el New Deal, el nuevo trato, exactamente. ¿Nuevo trato con quién? Pues entre el gobierno y el pueblo, ¿no? Entre el gobierno y todos los norteamericanos. Literalmente todos, incluyendo las minorías, ¿no? Los hispanos, los negros, los de origen asiático, todos, ¿no? Este era el New Deal, el nuevo trato, precisamente para contrarrestar la crisis. ¿Y cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno de Roosevelt? Bueno, por cierto, antes de que participe Rodrigo, Galbraith menciona que al principio el gobierno de Roosevelt tomó algunas acciones de tipo monetarista que no tuvieron mucho éxito, ¿no? Pero después ya cambió de estrategia. Adelante, Rodrigo. Sí, buscó aliviar los precios, le dio prestaciones a los desempleados y mitigó el sufrimiento de la población necesitada y marginada con un tipo de estado de bienestar. Bien, Rodrigo, ¿los puedes repetir, por favor, los 4 puntos que mencionaste? Porque son muy importantes y no se oye muy bien aquí. Aliviar los precios, prestaciones a desempleados, mitigar el sufrimiento de la población necesitada con un estado de bienestar. Bien, básicamente, ¿no? Básicamente. Para que los precios no siguieran bajando, ¿qué se hizo? Para que no hubiera este pánico por vender barato. Pedro, adelante. Se fijó un precio mínimo para que no pudieran seguir reduciendo los precios y pues obviamente tratar de evitar más la deflación. Correcto. Sobre todo en el campo, ¿no? Se habló de precios de garantía. Es decir, que el agricultor no tenía que malbaratar su cosecha, sino a cierto precio le podía vender aunque fuera el gobierno, ¿no? Y el gobierno pues, ya se encargaba a veces el gobierno perdía dinero, ¿no? A veces subsidiaba estas compras el gobierno, pero lo importante es que
los campesinos tuvieran ingresos y que esas cosechas se distribuyeran, sobre todo en la gente que no tenía empleo. Bien. Además de estos precios mínimos o precios de garantía, ¿qué otras acciones se tomaron? ¿Qué otras acciones se pusieron en práctica? Janet, Pues se supone que el Estado tomó como que el papel en la economía porque durante mucho tiempo se tenía esa idea de que el Estado no tenía que intervenir y este fue el que empezó a intervenir en la infraestructura del país, así para generar empleos y esto fuera movilizando un poco más la economía. muy bien, Janet. Concretamente, de repente sí tomó el gobierno de Roosevelt algunas medidas de tipo monetario, algunas acciones de política monetaria, que sí funcionaron. Por ejemplo, ¿qué pasó con el patrón oro? ¿Se siguió respetando o no se siguió respetando el patrón oro? Abraham, No, de hecho, había interés internacional para que sí se restableciera el patrón oro, pero Roosevelt, como sabía que iba a gastar mucho, o sea, para hacer todos los programas que tenía, para tener, o sea, como tenía planeada la economía, pues no le convenía fijar su moneda al oro porque no sería suficiente para respaldarlo. Entonces, se deslinda del compromiso con Inglaterra y Francia y libera el dólar del patrón oro y es cuando empieza a gastar más como gobierno. correcto, Abraham, efectivamente, ¿no? El gobierno de Roosevelt decidió no respetar el patrón oro, abandonarlo, o sea, no comprometerse a que por cada, que si uno iba al banco a cambiar dólares por oro, te iban a dar $1 de oro, ¿no? No se comprometió. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el circulante? Sobre todo con monedas y billetes. Bueno, ya entonces los billetes eran más importantes que las monedas. ¿Se dejaron de fabricar o qué pasó? ¿Qué pasó con la masa monetaria o la masa circulante? ¿Qué pasó con los billetes? La verdad no recuerdo, profe. Pues que aumentó la producción de billetes, ¿no? Vaya, como ya no había que respetar el patrón oro, se podía fabricar más dinero que lo que el patrón oro permite. Entonces, pues se fabricó dinero, ¿no? Hubo emisión de dinero líquido, de dinero en efectivo, ¿no? Dinero circulante, numerario, como también le llaman, ¿no? Pues para poder pagarle a los empleados públicos y para poder darle a la gente que participaba en los programas implementados por el Estado. ¿Qué otras acciones puso en práctica el gobierno de Roosevelt? ¿Qué otras acciones puso? ¿Qué recuerdan? ¿Qué otra fue las planteadas por Warren, me parece, que tenían que ver con elevar el precio del oro para así aumentar el valor del dinero, me parece, creo que sí. Que al final también fue no surtió efecto porque creo que en un momento antes se recogió el oro que tenían las personas y no se les permitió ahorrarlo. Entonces,
al subir el precio del oro, esas personas ya no podían intercambiar el oro que tenían ahorrado o que hubieran tenido ahorrado por su precio mayor con la política establecida. Bien, entonces digamos que se liberó el oro, ¿no? Ya se restringió la posesión del oro. Pero el dólar se devaluó. ¿Y eso fue bueno o fue malo? Pedro Leonardo. Pues igual se bajó la tasa de interés, ¿no? Con la finalidad de incrementar pues el consumo, la demanda y sobre el hecho de bajar el valor del dólar, se supone que tenía que haber que incrementó las exportaciones, ¿no? Claro, la devaluación del dólar, aunque quizá no era inicialmente a propósito, no era deliberada, curiosamente funcionó, ¿no? Porque aumentaron las exportaciones, se dificultaron las importaciones y eso benefició a la producción interna, sin duda, ¿no? Eso causó que aumentaran las ventas de las empresas norteamericanas. Claro, hablamos de Estados Unidos porque Galbraith dedica el capítulo particularmente a Estados Unidos, pero lo cierto es que todo el mundo capitalista sufrió la Gran Depresión y desde luego también el mundo en desarrollo, ¿no? Entre esos países, México en los años 30 tuvo una década complicada, ¿no? Que correspondió, pues en parte al periodo llamado Maximato, en el que hubo 3 presidentes, y luego a Cárdenas, luego a Lázaro Cárdenas, que gobernó del 34 al 40, y pues también al gobierno de Cárdenas le tocó todo esto, ¿no? Todas estas dificultades. Bien. Ya mencionaron el Plan Warren. Que el Plan Warren tenía algo que ver con el pensamiento de Irving Fisher. ¿Quién fue Fisher? ¿Quién fue Irving Fisher? El autor de una teoría importante y de una formulita. ¿Qué hizo Fisher por aquellos años? Fisher fue el autor de Julio, perdón, es que... de la ecuación de cambio, ¿no? Que era con esa determinaba los precios, ¿no? Correctamente, correcto. La ecuación de cambio tiene otro nombre también, Pedro Leonardo. No me acuerdo del nombre, solo iba a comentar igual, que era el que había creado esta ecuación con la que se podía ver cuánta cantidad de dinero debía que circular y esto podía usarse para poder, pues básicamente, pues no tal cual controlar, pero sí como regular un poco los precios, viendo cuánta cantidad de la moneda había en circulación. Correcto. La ecuación de cambio de Fisher tiene otro nombre, que es la ecuación de la ecuación cuantitativa del dinero, o la fórmula cuantitativa del dinero, que dice que los precios están en función de qué, Julio. Los precios están en función de qué. El nivel general de precios. Del ritmo, ¿no? De cambio. ¿Sí es de eso? Bueno, la fórmula le llaman la velocidad de circulación del dinero, pero sí es correcto llamarle ritmo también, ¿no? ¿Qué tanto cambia de manos el dinero, ¿no?
Y otro factor, son dos factores, la velocidad de circulación y otro factor relacionado con eso. Diego. La oferta monetaria, ¿no? Correcto. Rodrigo. También la velocidad de depósitos. Bueno, pero ese factor, aunque influye, no se considera. ¿Te refieres a los depósitos bancarios o a qué, Rodrigo? Sí, depósitos bancarios. Bien, bueno, eso sin duda influye, pero no está en la fórmula de Fisher. En la Fisher solo relaciona que el nivel general de precios está directamente relacionado con la velocidad de circulación del dinero y con la cantidad de dinero en circulación. Bien. Entonces, bueno, desde luego se tomó en cuenta primero la fórmula de Fisher. Si los precios bajaban, pues entonces había que subir la cantidad de dinero en circulación o reducir la cantidad de dinero en circulación. ¿Reducirla? Reducir la cantidad de dinero en circulación. Pues en teoría había que, en teoría había que, pues sí, según una interpretación, había que reducir la cantidad de dinero en circulación, pero en un principio no les funcionaba. Entonces, el gobierno optó por aumentar el dinero en circulación. Y pues gradualmente les funcionó. Es decir, a veces funcionaba la fórmula de Fisher, a veces no funcionaba del todo. Oigan, en unos minutos, en un minuto me va a suspender. Me va a suspender el Zoom. Vamos a hacer algo. Por hoy vamos a terminar la clase aquí. El próximo jueves también vamos a tener que abrir el Zoom desde aquí de la facultad, pero